En el siguiente video crearemos secciones transversales y las usaremos para evaluar la cantidad de material. También crearemos planos y hojas de perfil y añadiremos etiquetas a las alineaciones de riel. Para crear secciones transversales en Civil 3D, primero debemos crear las líneas de muestra. Seleccionamos la alineación en la que queremos basar esas líneas, en nuestro caso la alineación de eje central, y determinaremos las fuentes de datos incluidas en la sección. Podemos crear líneas de patrón individuales o varias líneas según un rango de estaciones. Eso es lo que haremos en este caso. Podemos determinar las estaciones inicial y final, así como el tamaño y el espaciado de nuestras líneas. Una vez que seleccionamos aceptar, veremos aparecer las líneas de patrón y podemos crear secciones seleccionando la vista de sección en la cinta de opciones Inicio. Ahí crearemos varias vistas basadas en las líneas que acabamos de crear. En los estilos de vista podemos configurar la apariencia de las secciones transversales como la exageración vertical. Mantendremos este valor de 1 y el diseño de la cuadrícula. Nosotros en este caso no queremos recortar la cuadrícula en ninguna dirección. También vamos a minimizar el espaciado por encima y por debajo de la sección. Podemos controlar las etiquetas y los patrones de cuadrícula y queremos controlar también la visualización de la mayoría de los elementos de la sección. Podemos determinar el diseño y elegir entre las configuraciones predeterminadas o incluir nuestras propias configuraciones personalizadas si las tenemos. Por ejemplo, elegiremos una escala de 1 en 500 y conservaremos la mayoría de las configuraciones predeterminadas. Podemos editar los estilos de visualización de nuestro corredor y nuestro terreno existente y haremos que el plano existente sea verde. Desactivaremos la visualización de banda y podemos seleccionar la ubicación de la vista en planta donde queremos que se dibujen nuestras secciones. Al inspeccionarla, buscamos cualquier problema que requiera atención. Las secciones son dinámicas. Si revisamos nuestro corredor, las secciones se actualizarán automáticamente. Al seleccionar cualquier sección y hacer clic sobre ella, podemos determinar o podemos editar los estilos de visualización. Aquí ajustaremos las marcas de verificación menores y las líneas de cuadrícula. Vamos a la pantalla y activamos esas líneas. Si necesitamos ajustar el espaciado, podemos seleccionar el borde, hacer clic derecho y editar el estilo de trazado del grupo. En esta área podemos ajustar el espaciado de las secciones y el área de impresión. Una vez configuradas las secciones, podemos crear las hojas de sección. En la pestaña de salida podemos seleccionar crear hojas de sección y vamos a usar esta alineación. Al seleccionar aceptar se nos pedirá que guardemos el dibujo, así que lo seleccionaremos para continuar. Ahora se abrirá el cuadro de diálogo de administrador de conjuntos de plano. Aquí podemos nombrar las secciones, darles una descripción y elegir una plantilla. Vamos a usar la plantilla de Civil Metric. Esto nos permite controlar la introducción de datos para los planos de borde y la información de los planos. Una vez que seleccionamos aceptar, veremos las secciones que acabamos de crear en la lista de hojas. Podemos inspeccionar esas hojas y las secciones para asegurarnos de que todo se muestre correctamente. También podemos hacer doble clic en la información de la hoja para actualizar y rellenar los campos. Si necesitamos ajustar la escala de nuestras secciones, podemos seleccionar la ventana gráfica y luego seleccionar la escala actualizada con la flecha hacia abajo. Ahora vamos a proceder con los cálculos de volumen. Necesitamos crear dos superficies, una basada en la parte superior de nuestra rasante terminada y la otra en la parte inferior de nuestra sección. Seleccionamos nuestro corredor y las superficies del corredor. En esta ventana seleccionamos una nueva superficie y la llamaremos superficie superior terminada en inglés. En la columna de corrección de voladizo seleccionamos los enlaces superiores. Para esta superficie, a continuación añadiremos todos los elementos del corredor. Estableceremos el balasto y el muro como líneas de quiebre. En la pestaña límite haremos clic derecho en la superficie y seleccionaremos la extensión del corredor como límite exterior. Esto va a eliminar cualquier triangulación innecesaria alrededor de los bordes y haremos lo mismo para la superficie inferior. Y aquí vamos a seleccionar los enlaces inferiores. Agregamos los códigos necesarios y el límite de la superficie y procedemos a construirlo. En la vista en planta podemos inspeccionar los resultados según nuestros contornos.
Pero para evaluar esto realmente necesitamos verlos en la vista de sección. Para agregar esta superficie seleccionaremos cualquier sección y luego seleccionamos muestras adicionales. Aquí podemos agregar las superficies que acabamos de crear y definimos los estilos de vista. La superficie terminada tendrá un acabado de nivelación y posteriormente creamos un nuevo estilo para la superficie inferior para que destaque. Copiamos el estilo actual, lo renombramos, lo ponemos rojo y luego le vamos a aplicar para inspeccionar los resultados. Podemos seleccionar la nueva superficie y ver su aspecto. En esta sección se ve bien. Si hay alguna sección incorrecta, podemos redefinir esos códigos y regenerar esa superficie. Ahora vamos a proceder al cálculo de los volúmenes. Seleccionamos una sección y seleccionamos calcular material. De esta forma, definimos los criterios y seleccionamos corte y relleno. Para este terreno existente, seleccionamos nuestra superficie existente y para el datum, la superficie inferior. Al seleccionar aceptar, deberíamos ver las formas de corte y relleno en la vista de sección. Si queremos agregar materiales como balastos o rasantes, podemos seleccionar la sección nuevamente y volver a calcular los materiales. Podemos añadir estos materiales a nuestra lista o importar otros criterios para crear una nueva lista. Simplemente vamos a añadir estos nuevos materiales aquí. Los definimos como estructura, seleccionamos la forma y elegimos el balasto como estilo. Elegiremos balasto como estilo. Definimos el tipo de datos a partir de la cuerda o la forma y seleccionamos nuestro balasto. Podemos hacer lo mismo con cualquier otro material que necesitemos cuantificar. En la vista de sección podemos ver el sombreado de estos diferentes materiales y una vez definidas las áreas podemos seleccionar la sección de nuevo y seleccionar generar informe de volumen. Para ello podemos mantener el estilo predeterminado de corte y relleno y generar el informe. Esto proporcionará detalles de cada sección con un valor acumulado. Podemos copiar esta información o guardarla en otro formato si es necesario. Podemos generar el mismo informe, pero esta vez cambiaremos el estilo a seleccionar material. Esto nos dará un desglose de cada elemento por sección. También podemos crear una tabla de volumen de material. Otra forma de crear volúmenes de movimiento de tierra es en la pestaña de análisis, dentro del panel de volumen. Aquí seleccionaremos una nueva superficie y podemos identificar la superficie base, en este caso el terreno existente, y la superficie de comparación o el fondo del corredor. Al seleccionar aceptar, se mostrará un resumen en esta ventana. Finalmente, para los volúmenes, queremos mostrar las áreas por esta zona. Así que seleccionaremos una sección y seleccionamos las propiedades del grupo de vista. Si seleccionamos las elipses de las tablas de cambio de volumen, podemos configurar una tabla de cantidades que mostrará la vista de sección. Crearemos un nuevo estilo, calcular corte relleno. Configuramos el tamaño del texto y los estilos de visualización y desactivamos el relleno. Establecemos el color del texto y de las líneas de orden. Seleccionamos nuestros materiales, que por ahora solo vamos a usar los materiales de corte y relleno. Luego, podemos establecer la posición de nuestra tabla y pulsamos aceptar. La tabla de materiales se mostrará cerca de nuestra sección. Si necesitamos ver los demás materiales, podemos usar la lista de materiales de otros criterios y mostrar los demás elementos de la estructura. Con respecto a las secciones, las líneas de patrón son dinámicas, lo que significa que si modificamos la longitud o el ángulo con los pinzamientos, las secciones se actualizarán automáticamente. Ahora vamos a configurar las hojas del plano. Vayamos a la pestaña salida y seleccionamos crear marcos de vista. Los crearemos basándonos en nuestra vía en dirección este. Podemos elegir entre diferentes escalas. Por ahora mantenemos la escala 1 en 500 y la orientación predeterminada. Podemos configurar la capa y el estilo de los marcos de vista y las líneas de coincidencia en este cuadro de diálogo. En este paso vamos a añadir una banda de perfil para la inclinación de riel. Aquí podemos configurar la visualización en el cuadro de diálogo y podemos definir la inclinación aplicada con las etiquetas izquierda y derecha. Una vez configurado esto, podemos crear los marcos de vista en el espacio modelo. Si es necesario, podemos ajustar las etiquetas de las líneas de coincidencia mediante los pinzamientos. Ahora seleccionamos crear hoja y aquí podemos controlar
la configuración y el diseño e incluiremos estas hojas en el archivo CAD. Le asignamos un nombre y configuramos dónde se almacenará el contenido, que será en nuestro directorio de proyecto ACC. En la opción de visualización de perfiles podemos controlar los estilos de las etiquetas. En las bandas de datos podemos establecer la elevación según el perfil de la superficie y el resto de los elementos se mantendrán con la configuración predeterminada. Pulsamos aceptar y después guardamos el dibujo. Después podremos elegir dónde queremos que se muestren los perfiles. Los planos comenzarán a generarse y veremos que se abre de nuevo el administrador de conjuntos de planos. Configuraremos los elementos clave que necesitamos de forma similar al paso anterior. Podemos visualizar los resultados tanto en el espacio modelo como en el espacio papel con las hojas. Si alguno de los perfiles no se visualiza como necesitamos, podemos seleccionarlo para modificar las etiquetas o el diseño. Aquí agregaremos las etiquetas para la pendiente y las curvas de cresta y cóncavo, o sea, cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo. Finalmente agregaremos algunas etiquetas y algunas líneas. En la pestaña Anotar añadiremos las etiquetas. Hay muchos estilos de anotación disponibles, pero aquí solo queremos añadir elementos a la alineación. Elegimos la alineación como elemento y seleccionamos varios segmentos como tipo de etiqueta. Con esta configuración podemos determinar las tangentes con el rumbo y la distancia, y las curvas que incluirán el delta y las espirales. Para cualquiera de estos segmentos podemos revisar los estilos, así que lo seleccionaremos para las espirales. Acortamos la etiqueta a LS, porque no necesitamos ninguna de las estaciones PI de espiral aquí. Así que vamos a eliminar este elemento de aquí. Una vez colocadas las etiquetas, podemos deslizarlas a lo largo de la alineación o reposicionarlas usando los pinzamientos. Necesitamos crear etiquetas para la vía en dirección este. Pero queremos cambiar ligeramente el diseño de la espiral, así que crearemos un nuevo estilo basado en el anterior. Desplazaremos los puntos de unión y estableceremos ese desplazamiento para que funcione con la línea en dirección este. De nuevo, podemos hacer las revisiones necesarias y corregir cualquier conflicto. Y ahora seleccionamos el corredor y seleccionamos la opción de las líneas de características del corredor. En las líneas de comando seleccionamos todo. Aquí podemos elegir entre las características que se muestran en nuestro corredor, cómo queremos que se muestren y configurar el estilo y la capa. Si desactivamos el corredor, veremos esas líneas en la vista de planta, lo cual nos permite agregar elementos esenciales basados en nuestro modelo de diseño a las hojas de planta.